No es normal dormir con medicación. La industria farmacéutica ha encontrado en los trastornos del sueño una fuente casi inagotable de riqueza. Claro, entre el 20 y el 48% de la población sufre algún trastorno del sueño, según la Sociedad Española de Neurología. Y eso es un pastel muy goloso para todo el que venda la solución en forma de pastillita. Del abuso del psicofármaco y de cómo dormir sin pastillas, efectos secundarios ni dependencias, vamos a hablar con el doctor Esteban de Vicente, uno de los referentes en España en trastornos de sueño. Aquí va la entrevista completa. Muy buenas, estamos con el doctor Esteban de Vicente, neurofisiólogo especialista en trastorno del sueño. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué es un trastorno del sueño? Bueno, pues digamos que es como un enemigo con diferentes disfraces, hasta 100. Realmente repercute todos los trastornos de sueño en la calidad de vida del paciente y de los que están a su alrededor. Tenemos desde el insomnio, los ronquidos con y sin apnea, los síndromes de piernas inquietas, los movimientos de las piernas y de los brazos, ¿a cuál peor? Hablemos de alguno de ellos. Empecemos por el insomnio. ¿Cuándo decimos que alguien sufre de insomnio? Bueno, ante la dificultad para poder iniciar el sueño, bien cuando tiene problemas para mantener el sueño o cuando tiene un despertar precoz, un sueño que no es reparador. Pero es muy importante que todo esto le afecte a la calidad de vida del paciente. Le afecta pues a la concentración, tiene problemas de memoria, tiene problemas de disminución del rendimiento, ve que necesita más tiempo para poder conseguir la misma tarea, a nivel anímico se encuentra mal, irritable, tiene también trastornos de comportamiento como que se lo encuentran más impulsivo, puede tener somnolencia durante el día y se encuentra, pues, digamos, como con baja motivación, ¿no? ¿Y qué cosas nos quitan el sueño? ¿Qué provoca el insomnio en general? Digamos que el principal problema del insomnio se explica con una teoría que es la teoría de las 3 Ps. La teoría de los 3 Ps habla de los factores predisponentes, los precipitantes y los que perpetúan el insomnio. Realmente el insomnio, el problema que tiene es que se perpetúa. Y si no se trata eficazmente y corregimos la causa o el precipitante, pues al final de un insomnio transitorio pasamos a un insomnio crónico que es muy difícil de tratar. ¿A qué te refieres con factores predisponentes? Ponnos un ejemplo para que lo Bueno, entendamos. se sabe que por la influencia hormonal y por la genética, la mujer duerme peor que el hombre. Entonces, a la mujer el hecho de estar bajo una influencia, como digo, de hormonas, por ejemplo, en el embarazo, por ejemplo, alrededor de, bueno, en su ciclo menstrual y demás, pues le produce normalmente un estado diferente en lo que es la actividad cerebral durante el sueño y también durante la vigilia. Y eso le predispone a tener más insomnio que el hombre. Es un claro ejemplo de un factor predisponente. Otro podría ser los fumadores. El hecho de fumar inmediatamente antes de ir a dormir te va a predisponer también para que tengas un insomnio, porque vas a descansar peor. ¿Y elementos precipitantes? Pues situaciones de estrés, por ejemplo, una situación de estrés laboral, un conflicto interpersonal. Todo esto, digamos que son gatillos que si hay un terreno abonado, pues favorece a que aparezca una situación de insomnio. Y cuando estos gatillos se producen repetidamente es cuando ocurre el efecto perpetuante del que nos hablabas, ¿no? Sí, bueno, y también se perpetúa muchas veces porque se trata mal. Ya no solamente que uno está sometido a estrés, realmente hoy día el estrés es la gran pandemia, digamos, pero hay gente que sabe manejarlo mejor. Pero si nosotros no lo tratamos bien y recurrimos, por ejemplo, ahora que están de moda, a una gominola, como por ejemplo una melatonina con forma de gominola, pues al final lo que yo estoy haciendo es perpetuar el insomnio porque estoy creando otro problema. Estoy psicológicamente dependiendo de algo, me va a crear una dependencia en muchos de los casos con este tipo de
bueno, no es un medicamento, pero bueno, vamos a decirle remedio, nos va a producir una dependencia hacia él y nos va a perpetuar también el insomnio, porque uno de los factores que lo perpetúan muchas veces es que el propio paciente, cuando va a dormir, piensa que no va a dormir. O sea, es un pensamiento que ya se instaura en el disco duro del paciente, y cuando va a meterse en la cama está condicionado, como la campanilla de Pavlov. Cuando movía la campanilla ya el perro asociaba que iba a aparecer la comida, ya salivaba. Pues bueno, el paciente cuando se mete en la cama, en vez de, como un proceso automático, ir a dormir, empieza a rumiar y a pensar, hoy dormiré, no dormiré, será como ayer, no será como ayer. Entonces todo esto, entre los gatillos y la propia, digamos, activación que tiene el paciente, pues va perpetuando y creando un círculo vicioso, donde al final todo eso acaba en un problema también a nivel, como decíamos, de esfera afectiva, ¿no? El paciente se encuentra deprimido, se encuentra cansado, apático, no le encuentra placer a las cosas. Es una espiral. ¿Cómo afecta el insomnio a medio y largo plazo? Bueno, el insomnio es muy perjudicial para la salud. Investigaciones recientes sabe que el no dormir lo suficiente o dormir mal aumenta el riesgo de tener hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, incluso obesidad. Por supuesto, la diabetes tipo 2, la diabetes que está relacionada con el incremento de grasa corporal, se sabe que está relacionada con este tipo de problemas, ¿no? Con este tipo de trastorno de sueño, con el insomnio. Hay estudios incluso que demuestran que existe peor pronóstico en pacientes que tienen cáncer que aparte sufren de trastornos de insomnio. Con lo que realmente, si nos ponemos a analizarlo, afecta bastante. Y se sabe que el sueño, una fase de sueño que es donde se produce la reparación física, que es el sueño de ondas lentas, donde los niños crecen, porque se produce la hormona del crecimiento, la somatopenia, son hormonas que se encargan de, pues eso, que los niños crezcan, ¿no? Por ejemplo, en el adulto la hormona del crecimiento también tiene otras funciones muy importantes. Pues bueno, pues cuando está alterado ese sueño, se produce un incremento de la percepción del dolor. Y eso lo saben muy bien pacientes que tienen dolor crónico y pacientes que padecen y sufren fibromialgia. ¿Qué prueba la gente para tratar el insomnio? Y de estas cosas que prueban, ¿cuáles son un error? Bueno, muchas veces el problema podemos decir que no es de ellos, el problema es del sistema, ¿no? Si no duermes, pues vas al médico de atención primaria y te da fármacos, o en el mejor de los casos te da algunas hierbas, pero lo que hacen es lo que hablábamos, perpetuar el problema. Y, por supuesto, pues dar negocio a las farmacéuticas, y en algunas ocasiones pueden empeorar el cuadro, porque cuando yo le doy a un paciente un medicamento sin explorarlo, con supuestamente un insomnio, pero que a lo mejor tiene apneas, si yo le doy un depresor del sistema nervioso, es decir, un fármaco que lo que ayuda es a que pueda desconectar y pueda dormir, también le puedo aumentar este tipo de problemas, las apneas. ¿Qué hay de los remedios naturales, como tomar una infusión antes de dormir? Bueno, a ver, muchas veces recurrimos a la tila pensando que es natural, ¿no? Y el tema de que es natural hay que mirarlo también con pinzas, ¿no? Porque se sabe que los medicamentos vienen de las plantas realmente, ¿no? La aspirina pues viene del ácido, el ácido etil salicílico, y viene del sauce, ¿no? Quiere decir que nosotros, cuando por ejemplo se toma una tila, la gente no piensa que le puede producir una nefrocalcinosis, le puede calcificar el riñón. Y de hecho está descrito. Entonces, no es tan remedio natural y no es tan, digamos, natural. ¿Qué hay de cierto en eso de tomarse un vasito de leche caliente y a dormir? Bueno, podemos decir que las abuelas saben mucho y realmente ni es un mito ni es una tontería. La leche de vaca es un alimento rico en tristófano. El tristófano es un precursor de aminoácidos como la serotonina y la melatonina. Y ahora están de moda. O sea, la melatonina en la farmacia, como además hay algunas fórmulas que no necesitan prescripción médica, se venden como churros. O sea que el vaso de leche calentito sí que funciona, Sí, ¿no? De alguna forma sí que prepara un poquito el organismo para tener un sueño un poquito más sí, reparador. podríamos decir que es un inductor. Lo mismo que la melatonina. Es un inductor del sueño. No es un hipnótico, pero es un inductor. Que, Ujú. como comentábamos, pues es un precursor
sea, digamos que tiene sustancias que con eso nuestro organismo fabrica melatonina. Entonces, pues bueno, es una forma de tomar melatonina, pero a la antigua escuela, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ujú. Una pregunta que me surge sobre estas gominolas de melatonina que se han puesto de moda. ¿El hecho de tomarlas hace que el cuerpo se vuelva vago y que se acostumbre a esa fuente externa en lugar de generarla por sí mismo? A ver, yo realmente creo que más que se vuelva vago, lo que nos crea una dependencia psicológica. O sea, el paciente que tiene insomnio piensa que si no lo toma no va a dormir, porque realmente la melatonina nosotros la producimos. A partir de los 40-45 años, la producción de melatonina disminuye de forma catastrófica, pero en los años anteriores se produce, los niños producen ese tipo de inductor de sueño. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que es más fácil darle melatonina o darle una gominola a un niño que bajarle las persianas, quitarle la luz y prepararle para que la aparición de oscuridad haga que su propio organismo genere melatonina. Entonces, en un adulto decir que realmente que hacemos que el cuerpo sea vago no tiene mucho sentido. A lo mejor en un niño sí, pero yo creo que lo más preocupante es que estamos creando consumidores, bueno, preocupante para, digamos, para lo que es la salud pública, ¿no? Para lo que son los médicos y los pacientes. Para las farmacias es un chollo, ¿no? Porque realmente lo que están creando son dependientes de un medicamento que en teoría no produce la adicción que produce otro tipo de medicamento. Porque no es lo mismo que las típicas benzodiazepinas y todo esto, ¿no? Ni tiene los mismos efectos secundarios, pero realmente, ¿por qué tener que tomar melatonina cuando, por ejemplo, te puedes tomar un vaso de leche, irte a dormir y tener unos buenos hábitos, por ejemplo? Háblame de cómo evitas que tus pacientes dependan de pastillas para dormir. Realmente eso es una magnífica pregunta. Lo primero, hay que saber eh, tener el diagnóstico del paciente. O sea, el paciente muchas veces cuando viene a nosotros, él piensa que tiene un trastorno y no lo tiene. Para eso es importante que se haga un buen diagnóstico, se confirme lo que se sospecha por parte del especialista y se descarten otras patologías que pudieran generar esos síntomas. Y luego nosotros lo que hacemos es aplicar unas técnicas de neuromodulación que permiten que el paciente sin tomar medicación pueda reeducarse para poder dormir. Pongo dos ejemplos sencillos. Uno, un paciente que llega con una clínica de insomnio, que puede no tenerlo, y que lo que tenga realmente pues son movimientos de piernas, que él no lo sabe porque él está dormido y no se da cuenta, y que realmente eso le genera ese trastorno que parece que es un insomnio, porque se comporta como un insomnio. El paciente no descansa bien, se levanta por las mañanas sin descansar, está irritable, bajo de ánimo, en fin, todo lo que comentábamos. Luego podemos encontrarnos también otro paciente que aparentemente tiene dificultades para quedarse dormido y podemos pensar que tiene un insomnio inicial. Pero si luego nos ponemos a analizar realmente este paciente, podemos ver que realmente este paciente lo que pasa es que se acuesta muy tarde y se levanta muy tarde y tiene un trastorno de lo que es el ritmo circadiano. Entonces, claro, el tratamiento es totalmente diferente. Es importante primero caracterizar y saber cuál es el trastorno del paciente, o sea, diagnosticarlo, descartar aquello que puede parecer pero que no lo tiene el paciente y luego poderlo tratar adecuadamente. Como se suele decir, no es solo todo lo que reluce, ¿no? ¿En qué consiste la prueba del sueño que nos permite saber cuánto dormimos realmente? A ver, realmente la prueba del sueño, eh, como tal, no existe. Existen una serie de pruebas que nos pueden permitir saber cómo duerme el paciente. Nosotros fundamentalmente utilizamos dos tipos: la polisonografía domiciliaria y la actigrafía. La polisonografía domiciliaria es una prueba que se le llama patrón de oro, es la prueba gold estándar, porque nos permite poder medir la actividad cerebral y un montón de parámetros: función respiratoria, cardíaca, movimiento de piernas, la actividad muscular del mentón, muchos parámetros. Y podemos nosotros caracterizar perfectamente qué tipo de trastorno tiene el paciente. Como decía antes, si realmente tiene un insomnio o lo que tienen son movimientos periódicos de las piernas, si tiene apneas, porque un paciente puede tener insomnio y puede tener también apneas. Y luego hay otra prueba bastante útil
sobre todo en pacientes con insomnio, que es la actigrafía. La actigrafía lo que nos permite es analizar el patrón de, digamos, lo que es el ritmo circadiano, el día y la noche, y poder valorar cómo ese sujeto maneja esos periodos de vigilia y sueño. Entonces, podemos saber, junto con una agenda de sueño, cuánto tiempo tarda en quedarse dormido, la fragmentación de sueño, el tiempo que está en cama y tiempo dormido. Y esto nos permite poder, durante 3 semanas, 2 semanas, el tiempo que se analiza, ver cómo en su medio, en su casa, este paciente realmente descansa. Otro de los problemas que nos encontramos con bastante frecuencia en el insomnio es que el paciente tiene una mala percepción de sueño. No es raro el paciente que llega que dice que lleva 5 días sin dormir. Eso es imposible. Pero claro, el paciente lo percibe como real. La única forma de poder objetivarlo es hacer una prueba como la actigrafía. Ahí ya no solamente diagnosticamos y descartamos un trastorno del ritmo circadiano, sino que nosotros podemos decirle al paciente, mire usted, con todos los respetos, usted duerme más de lo que cree. Y así lo demuestra la prueba, claro. En el caso de la polisomnografía, ¿hace falta más de una noche de muestra? ¿O con la información que se obtiene de una noche suele ser suficiente para hacer un diagnóstico certero? Normalmente la polisomnografía nosotros la hacemos en domicilio porque en pacientes que tienen insomnio, pacientes que normalmente el paciente suele tolerar mal el dormir en el hospital. Está escrito lo que se llama el efecto de la primera noche. O sea, el paciente cuando va a dormir en el hospital no duerme igual que en su casa. Entonces, realmente, para evitar ese efecto de primera noche y evitar lo que estabas planteando un poco, ¿no? El tener que repetir una exploración porque el paciente no puede dormir, lo ideal es hacerlo en su propio entorno. Hacerlo en su domicilio para que él pueda dormir. Como todo, depende del paciente. Cuando el estudio se hace en población pediátrica, es complejo poderlo hacer en domicilio. Pero en pacientes adultos, pues tiene todo el sentido, porque nos vamos a evitar tener un estudio que no nos sea concluyente. Cuando el estudio no tiene un mínimo de horas dormidas, aproximadamente 4 horas, y la eficiencia de sueño, es decir, tiempo en cama, tiempo dormido, es muy baja, hay veces que no nos permite poder hacer una inferencia y no podemos descartar que tenga algún trastorno, porque no ha dormido. Si el paciente está despierto pues durante 2 o 3 horas, yo no puedo decir que este paciente no tenga apneas. Simplemente, pues, puedo decir que en ese periodo de tiempo, pues, este paciente a lo mejor el índice era normal, pero si ha dormido tan poco, pues la prueba tiene limitaciones, ¿no? Como cualquier otra prueba. Claro. ¿Por qué la poligrafía típica que suelen ofrecer los seguros no sirve para un estudio del insomnio? Bueno, es más fácil empezar diciendo para qué sirve, ¿no? Solo sirve para screening, es decir, cribaje y despistaje de apneas. No diagnostica otro trastorno de sueño. O sea, dentro de esos 100 disfraces que tienen los trastornos de sueño, dentro de esa diversidad de patologías, de trastornos que nos podemos encontrar en población pediátrica, en adultos, mientras dormimos, pues solamente esta prueba nos ayuda para poder ver si tiene apnea o no. El resto tenemos que recurrir a las pruebas que hemos comentado antes, a la polisomnografía y a la actigrafía. ¿Qué se está registrando en una actigrafía? Bueno, el actígrafo es un acelerómetro, es decir, un aparato, como un reloj, que lo que mide es movimiento, ¿vale? Tiene diferentes algoritmos y nos permite poder medir, no mide actividad cerebral, pero sí nos permite poder saber, según esos algoritmos, cuándo el paciente está dormido. Por lo tanto, podemos calcular el tiempo que tarda en quedarse dormido, podemos saber también el tiempo que está en cama y tiempo dormido, podemos saber el tiempo total de sueño, la fragmentación. Los pacientes que tienen insomnio, por ejemplo, normalmente los hay que solamente tardan mucho en quedarse dormido, pero la mayoría suelen tener, digamos que las 3 características típicas, ¿no? Tarda mucho en quedarse dormido, se fragmenta mucho el sueño y suele tener un despertar precoz. Se levantan pues 1 hora o 2 antes de lo que habitualmente se levantan y ya no pegan ojo.
la cabeza empieza a activarse y empiezan a intentar arreglar el mundo. ¿Cómo modificas los patrones de sueño alterados de un paciente sin recurrir a pastillas? A ver, nadie nos enseña a dormir, ¿no? Pero, sin embargo, todo el mundo sabe, al final todos dormimos, ¿no? Lo que sí que se sabe es que, mejor dicho, estamos condicionados para aquello. Pero cuando se duerme mal, pues la gente está condicionada a tomar algo. O sea, la gente no piensa en que puede dormir bien sin tener que recurrir a algo externo. Se sabe que la mayoría de los pacientes que sufren insomnio tienen lo que nosotros llamamos la red neuronal por defecto, los neurocientíficos, es como el ralentí del motor. El cerebro sería un motor y ese ralentí está alto. Entonces, al tener esa red hiperactivada y tener ese ralentí del motor alto, el paciente no puede dormir. Pero bueno, del mismo modo que cuando nosotros llevamos el coche al taller, podemos modificar ese ralentí, nosotros lo podemos bajar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues esto se hace a través de técnicas de neuromodulación. Estas técnicas son sencillas. Nosotros utilizamos básicamente 3, que son muy fáciles de entender. El cerebro produce electricidad y la actividad cerebral es una actividad eléctrica. Nosotros podemos entrenar esa actividad eléctrica para que esos ritmos que activan el ralentí no lo activen, es decir, intentar bajar esos ritmos de activación y fomentar aquellos que nos ayuden a poder tener optimizado ese motor. Por otro lado, podemos utilizar pequeños impulsos eléctricos colocados estratégicamente en diferentes zonas del scalp, de lo que es el cuero cabelludo, pero que trabajan sobre núcleos, estructuras del cerebro que permiten bajar esa activación. Y también podemos recurrir, ya más avanzado, con una especie de GPS, como cuando vamos en el coche, que se llama neuronavegador, podemos saber exactamente cómo llegar, pues por ejemplo, a Pinto. Pues yo pongo el GPS y me lleva a Pinto. En este caso, el neuronavegador me llevaría a un núcleo concreto. Muchas veces trabajamos en el lóbulo frontal, en la corteza del lóbulo frontal, y podemos con un estimulador magnético aplicar una intensidad de campo magnético para poder desactivar. Eso sería de una forma muy sencilla y esquemática cómo podemos enseñar a ese cerebro a que pueda dormir sin tener que recurrir a sustancias externas como la hierba, por ejemplo, o los psicofármacos. Por lo que has comentado, la neuromodulación básicamente es aplicar impulsos eléctricos pequeños y campos magnéticos. ¿Duele algo de esto? No, realmente no duele. Y puntualizaría, si me perdona, una cosa también, Javier. Aparte de aplicar impulsos eléctricos y aplicar impulsos magnéticos, nosotros, digamos que somos también pioneros a nivel nacional, lo que hacemos es, sin campo eléctrico ni campo magnético, modificar la actividad cerebral. Ponemos unos sensores, por ejemplo, en un niño, esto se ve muy bien, el niño va moviendo el vehículo cuando la actividad cerebral, el cochecito, cuando la actividad cerebral es la que queremos, refuerzo positivo, premio, y cuando no es el ritmo que nosotros queremos potenciar, no se mueve. Entonces, al final, se crea un sistema de aprendizaje y el cerebro aprende. O sea, si he entendido bien, en este caso que pones el ejemplo del niño, es como hacerle jugar a un videojuego con el poder de la mente, ¿no? Le ponéis una especie de casco y le ayudáis a que entrene el cerebro para que mueva un cochecito en la pantalla. ¿Es así? Sí, a ver, ese poder de la mente es la actividad cerebral. Nosotros todos hemos visto en las películas pues el clásico electroencefalógrafo, donde se ven unas plumillas y se ve un registro en el que aparece con esa plumilla y con la tinta en un papel una actividad cerebral. Bueno, pues esa actividad cerebral no solamente la podemos utilizar para diagnosticar enfermedades neurológicas, se puede utilizar también para entrenar el cerebro. Eso es una de las técnicas que es cierto que cuando se habla de neuromodulación se suele hablar de estimulación magnética y estimulación eléctrica, pero esta técnica también está dentro de lo que son las técnicas de neuromodulación, neuroterapia, porque lo que haces es
tratar, modificar ese sustrato del comportamiento, de la conducta, pero sin recurrir a un procedimiento externo. No será corriente, no será estímulo magnético. Y de hecho, hablo de niños porque funciona muy bien en población pediátrica. Es muy bien tolerado. ¿Este tipo de neuromodulación tiene algún efecto secundario? No, realmente, si se realiza bien, no. A ver, la estimulación magnética puede producir algunas veces dolor de cabeza. Está escrito, pero el riesgo es bajísimo. A nosotros no nos ha pasado nunca de poder desarrollar crisis convulsivas. Es por ello que los pacientes que sean epilépticos deben de estar controlados y nosotros les realizamos antes de la estimulación magnética un electroencefalograma para descartar que no pudiera tener alguna actividad que, bueno, nos pudiera, entre comillas, ¿no?, dar un susto, pero es muy seguro, el riesgo es muy bajo. ¿Y utilizar este tipo de técnicas de neuromodulación crea dependencia? No, realmente no crea dependencia ni física ni psíquica. Lo que pasa que es verdad que engancha. O sea, el paciente, yo recuerdo un paciente que vino porque realmente tenía insomnio y tenía dolores de cabeza, cefaleas frecuentes, que como vio que le funcionó tan bien, él ya directamente prescindía de la medicación y quería cada 2 por 3 someterse a las terapias de estimulación magnética hasta llegar un momento que, bueno, a ver, realmente es como todo, ¿no? Es una técnica que no es placebo, estás aplicando una intensidad de campo magnético parecido al de una resonancia, para los curiosos 2 teslas aproximadamente, hay equipos que pueden dar 3, y bueno, eso no es ninguna tontería. ¿Cuándo se ven los primeros resultados Bueno, de esta técnica? esa es la pregunta del millón, ¿no? Realmente, dentro de las típicas preguntas que hacen los pacientes cuando se interesan por esas técnicas, pues suelen preguntar, pues, ¿cuántas son las sesiones que hay que hacer global y en cuántas se suelen encontrar los primeros resultados? Depende de la técnica, como hemos hablado, pero normalmente se suele decir que antes de las 10 primeras, ¿vale? En las técnicas de biofeedback, neurofeedback, que es lo que decíamos de la actividad cerebral, normalmente antes de las 10 sesiones ya el paciente te comenta algo. Con la estimulación magnética suele pasar algo parecido. Lo que pasa es que es verdad que muchos pacientes vienen por un síntoma, por ejemplo el insomnio, pero cuando tiras de la madeja no solamente hay insomnio, el insomnio es un síntoma, pero hay más síntomas. Realmente el insomnio es como la fiebre, pero un paciente que tiene fiebre por algo. Si a lo mejor es por un proceso de vía respiratoria alta, pues le duele también, tiene odinofagia, dificultad para tragar, tiene otra serie de síntomas más. Entonces, claro, dependiendo de los síntomas que acompañen a ese insomnio, pues la complejidad del tratamiento es mayor y a lo mejor necesitamos enfocarnos bien a un síntoma para poder acortar esos tiempos y esas sesiones en las que vamos a ir encontrando resultados, ¿no? ¿Cuánto dura una sesión de neuromodulación? Bueno, un poco como comentaba, depende de la patología del paciente, ¿vale? Muchas veces suele haber, como decimos, más patologías aparte del insomnio. Siempre hablamos nosotros de un mínimo, ¿vale? De un mínimo de sesiones que suele ser alrededor de 30. Pero como digo, depende del paciente y depende de la clínica. Depende del paciente porque, claro, no es lo mismo un paciente con, digamos, dificultad para aceptar el tratamiento. Son pacientes que a lo mejor la estimulación magnética, pues ni la sienten. Y hay algunos que ese pequeño estímulo que le produce una pequeña contracción en la cara, pues le resulta un poco más molesto, ¿no? Entonces, pues realmente el paciente necesita un poco más de tiempo, las sesiones hay que modificarlas según el paciente, en fin, hay que adaptarse al paciente. Y una vez acaban esas 30 sesiones, ¿cuánto duran sus efectos una vez terminan? A ver, la duración del tratamiento depende, vuelvo a decir lo mismo, de la patología, ¿vale? Pero normalmente suele durar bastantes meses, o sea, suele durar pues alrededor de 8 o 12 meses, pero es verdad que hay veces que los pacientes necesitan sesiones de recordatorio. Es lo mismo un poco como cuando vamos al taller, ¿no? Nosotros llevamos el coche al taller, tenemos una avería, la reparamos, pero bueno, tenemos que pasar revisiones, ¿no? Entonces, esas revisiones pues se suelen hacer un poco en función de las características.
Algunas veces son semestrales, otras veces pueden llegar a ser incluso anuales, va evolucionando según las características del paciente. ¿Algún caso de insomnio que se te venga a la cabeza que hayas tratado con neuromodulación? Sí, bueno, un caso que recuerdo con especial, digamos, cariño, ¿no? Y sorpresa fue la madre de una farmacéutica que llegaba con un cuadro de importante insomnio crónico, que había probado, bueno, lo que nos podemos imaginar, todo lo habido por haber que puede haber en una botica, pasando por diferentes niveles, y que no había solución. Ella realmente, cuando me llegó, no pensaba, no era optimista. Normal, en un insomnio crónico el optimismo brilla por su ausencia, es normal. Cuando una persona lleva tanto tiempo sin dormir, pues lo normal es que no, llega un momento en el que no ve ni opciones, ¿no? Entonces, ella pues se fue muy contenta porque se fue sin ningún tipo de medicamento y ella misma se refería como la bella durmiente, ¿no? Decía, bueno, yo ahora duermo muy bien, no tengo ningún problema porque no tengo que tomar ningún medicamento y realmente pues es un tratamiento que me ha permitido poder dormir sin depender de nada, ¿no? Que es lo que hablamos en toda la entrevista. Vamos a hablar de otro trastorno del sueño muy común y son los ronquidos. ¿Cuándo un ronquido puede suponer o apuntar a un problema de salud más grave? Bueno, cuando ese ronquido se acompaña de pausas respiratorias, es decir, vemos el que duerme con el paciente, bueno, el paciente que sufre apneas, ve que se queda como encanado, o sea, que no respira. Estos periodos pueden llegar a durar pues mínimo de 10 segundos en adelante. Hay algunos que pueden durar una apnea pues cerca de un minuto. Evidentemente es peligroso cuanto mayor duración tenga la apnea. También tienen sonolencia, están durante el día que se quedan dormidos en un palo, como aquel que dice. Tienen dificultad de atención, dificultad de memoria, concentración, incluso algunos de ellos han llegado a tener accidentes conduciendo o, o inclusive han tenido episodios en los que ha sido peligroso, ¿no? Porque se han dado cuenta de que la presión de sueño que tienen durante el día es muy alta. Eso te iba a comentar. Hay mucha relación entre ronquidos y apneas. ¿Qué son estas apneas y por qué ocurren? Bueno, la apnea realmente puede ser un cese de la vía total, lo que sería la apnea, o parcial, que es una hipopnea. Dentro de las apneas pueden ser centrales, es decir, porque el problema viene a nivel de cerebro, para entendernos, o pueden ser obstructivas, que son las que se pueden tratar con los famosos CPAP, que son unas máquinas que lo que hacen es, a través de una presión de aire positiva, que sería el acrónimo en inglés de CPAP, Continuous Positive Airway Pressure, lo que hace es un chorro de aire que abre esa vía y lo que permite es que el paciente pueda respirar. Porque cuando se produce una apnea, en el cerebro se produce una falta de oxigenación. Y entonces, cuando lo detectan esos receptores que tenemos a nivel del sistema nervioso central, despiertan al paciente. Ese despertar puede llegar a ser consciente o inconsciente, son microdespertares. Pero esos microdespertares constantes generan un sueño no reparador. Muchos pacientes desarrollan hipertensión arterial, incluso se sabe que es un factor de riesgo cardiovascular para desarrollar enfermedades como por ejemplo un ictus. Un infarto de miocardio, incluso en pacientes que tienen arritmias, que tienen fibrilaciones auriculares o tienen trastornos en el corazón de ritmo, les perjudica. O sea, es importante el saber cuántas apneas hace el paciente por hora. Y si es patológico, es decir, es un índice alto, corregirlo. ¿Cómo puede alguien sospechar que tiene apneas del sueño? ¿Qué comportamientos o qué sensaciones nos apuntan a que tal vez nosotros las podamos tener si no tenemos a alguien al lado? Cuando observamos que el paciente está sonoliento durante todo el día, tiene mucho sueño, sobre todo con actividades monótonas, tiene mucha tendencia al sueño. Cuando tiene hipertensión arterial, cuando le duele la cabeza al despertar, eso es muy típico también. Los pacientes con apnea se quejan de que al despertar por la mañana les duele la cabeza, están cansados, tienen dificultad para concentrarse, tienen problemas de memoria, tienen disminución del rendimiento, les cuesta más tiempo hacer lo mismo que hacían antes, se encuentran mal de ánimo, están
con un ánimo depresivo, irritables, impulsivos, con baja motivación, no encuentran placer con aquellas cosas que antes le producía placer. En esas situaciones debemos de sospechar si el paciente ronca, que pudiera tener ronquido con apneas. Que hacerse una poligrafía nos confirma que tenemos apnea del sueño. ¿Cómo la tratáis? Bueno, depende del número, como decía, de apneas o hipopneas que hace por hora. O sea, cuando a un paciente se le hace una polisomnografía, nosotros dentro del periodo de sueño calculamos cuántos eventos de cese total o parcial de la vía aérea, es decir, apneas o hipopneas hace por hora. En función de unas horquillas podemos saber si el índice de apnea nos orienta hacia un trastorno leve, moderado o severo. Normalmente se considera patológico en adultos por encima de 5, en niños es diferente. Cuando estamos en una franja entre 5 y 15, normalmente se puede utilizar un dispositivo de avance mandibular. Es como una especie de férula que algunos pacientes que padecen bruxismo, que es un trastorno de sueño también bastante común, donde el paciente aprieta los dientes por la noche, pues se le pone una férula para evitar que desgaste los dientes y que duerma mejor, porque el apretar los dientes también la activa, le produce pequeños microdespertares y descansan peor. Normalmente esos pacientes con la férula duermen mejor. Pues bien, en pacientes que tienen apnea se puede utilizar una férula parecida, que lo que hace es desplazar la mandíbula hacia adelante y evitar el colapso. Como digo, en un índice de 5 a 15. Cuando estamos en un grado ya moderado, que es de 15 a 30, pues podemos utilizar en algunos casos, como ya digo, siempre haciendo el traje a medida a cada paciente, pues podemos utilizar el dispositivo de avance mandibular o una CPAP. La CPAP es una máquina que nos da una presión de aire para evitar el colapso de la vía. Y ya en casos cuando está por encima de 30 hay que utilizar ya normalmente la máquina. Es que lo que hace es dar una presión de aire positiva y en algunos casos también pues, se puede plantear lo que es ya la solución quirúrgica. Hacer una resección quirúrgica para evitar que la vía se colapse. Pero esos suelen ser los casos. De hecho, hoy día el último tratamiento que se está haciendo en apneas ya resistentes es la implantación de un nervio, de un electrodo en quirófano, que lo que hace es estimular la musculatura que cierra la vía aérea. Y entonces con ese aparato, a través de, es otra técnica de neuroestimulación, pero se hace ya con un implante, esa batería cuando el paciente está dormido estimula esa musculatura que normalmente se cierra y con eso garantiza que no hay un colapso de la vía. ¿Algún caso llamativo que hayas tratado con éxito, que se te venga a la cabeza? Sí, bueno, recuerdo un caso de un paciente que vino con un importante insomnio, que tenía depresión y ansiedad, que le había prescrito benzodiazepinas un compañero, un psiquiatra de otro centro, y bueno, nos lo refería porque no tenía un sueño reparador, ¿no? Realmente seguía teniendo un sueño de mala calidad, incluso peor. Claro, el tema es que el paciente tenía apneas. Entonces, cuando el paciente tiene apneas y se utilizan benzodiazepinas o hipnóticos que son depresores, pues claro, empeora el cuadro. En esos casos es importante saber que el paciente tiene apnea para poder tratarla y en algunos casos incluso utilizar equipos de CPAP que sean automáticos, es decir, que la propia máquina se adapte al paciente y no siempre dé la misma presión de aire, sino que esa presión de aire cambie según las necesidades del paciente. En estos casos, cuando el paciente también tiene depresión y tiene insomnio y ansiedad, que muchas veces está asociado, podemos utilizar técnicas de neuromodulación que nos permitan poder prescindir de esos psicofármacos que también empeoren la apnea. O sea, en este caso, este paciente se vio beneficiado porque pudimos tratarle la apnea y mejorarle el sueño y pudimos ayudarle a prescindir parcialmente de psicofármacos con las técnicas de neuromodulación. O sea que de alguna forma matasteis dos pájaros de un tiro Sí. acudiendo a vosotros. Hay otro trastorno muy habitual y es la parálisis del sueño. ¿Qué es y a cuánta gente le afecta?
A ver, es un trastorno de sueño relativamente frecuente. Podemos decir, hay algunas estadísticas que las ponen alrededor del 20% de la población, incluso. Es una situación muy especial. El que la ha vivido no lo olvida, porque realmente es como si estuvieras atrapado en tu propio cuerpo. O sea, tienes una incapacidad de poderte mover, de poder hablar, tú estás despierto, pero estás bloqueado y no puedes moverte. Entonces, claro, estás totalmente despierto, pero se produce porque hay una fase de sueño que se llama la fase REM, que todo el mundo la conocemos, o sea, por el grupo de música, en la que es un acrónimo, son movimientos oculares rápidos en inglés, y en esa fase, como se producen las ensoñaciones más vividas, el cuerpo para protegerse está atónico, no mueve, no, está bloqueado. Entonces, esa atonía, cuando aparece en vigilia, en la parálisis del sueño, el paciente tiene no puede moverse, esa falta de tono en los músculos, y sin embargo está despierto. Entonces, claro, el problema que tiene es que hay, muchas veces se acompaña también de trastornos de la percepción, como son las alucinaciones. Y entonces ve sombras amenazantes antes o cuando se despierta, cuando se va a quedar dormido o cuando se va a despertar. Entonces, claro, la situación genera un terror bastante importante. ¿Cómo se trata una parálisis del sueño? Como casi todo en medicina, podemos decir que lo mejor es prevenir, ¿vale? En el caso de la parálisis de sueño, es muy importante la prevención de ellas. Factores que pueden favorecernos la parálisis de sueño, pues la privación de sueño. Cada vez dormimos menos de lo habitual. Dormimos menos de lo habitual, pues desde que apareció la luz artificial, eh, simplemente con las bombillas, pues nosotros dormimos menos que el hombre neandertal. Y no es porque necesitemos dormir menos, es porque nos hemos quitado horas de sueño y eso tiene sus consecuencias. Entonces, la mayoría de los pacientes que vienen a la consulta, muchos están privados de sueño. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque los fines de semana recuperan el sueño que no pueden entre semana. Se levantan muy temprano, se acuestan tarde y entonces tienen una privación de sueño. Entonces, la privación de sueño lo favorece. También lo favorece el estrés y la ansiedad, el alcohol, las drogas y como comentábamos antes, los trastornos del ritmo circadiano. Hay un grupo de pacientes que padecen una enfermedad que también tiene mucha somnolencia, que es la narcolepsia, que dentro de la tétrada de su diagnóstico está la parálisis de sueño. Pero como vuelvo a decir, he comentado antes, la parálisis de sueño es mucho más común que la narcolepsia. No podemos coger el rábano por las hojas, ¿no? O sea, que un paciente tenga parálisis de sueño no quiere decir que tenga narcolepsia, ¿vale? Es importante dejar eso claro y no crear una alarma. La parálisis de sueño, por ejemplo, en México, en Sudamérica, está bastante socializado y es muy conocido. Y lo importante de este tipo de trastornos es que cuando te sucede, pues sepas que es algo normal y tranquilo porque al final pasará. No, lo mismo que viene, se va. O sea, son un tiempo que tienes que estar, pues unos minutos, no muchos, en el que tienes que esperar a que desaparezca ese bloqueo y te puedas mover. Claro. Hablemos del síndrome de piernas inquietas. ¿En qué consiste? El síndrome de piernas inquietas es un trastorno sensitivo y motor que se caracteriza fundamentalmente porque hay una necesidad de mover las piernas. El paciente necesita mover las piernas y suele estar asociado algunas veces por hormigueo, por una sensación como de inquietud que tienen las piernas. Suele ocurrir con el reposo, es decir, cuando el paciente está parado y mejora con el movimiento. Y un patrón muy característico que tiene es un patrón circadiano. La severidad de los síntomas se incrementa al atardecer y por la noche. Y de hecho es un trastorno un poco, digamos, canalla, porque cuanto más cansado estás, más has caminado, cuando vas a dormir, más molestia notas en las piernas y más te dificulta el poder dormir. Eso no está en los libros, pero te lo cuentan los pacientes. ¿Por qué se produce el síndrome de piernas inquietas? Bueno, realmente se produce por una disfunción, es decir, una alteración en el transporte del hierro. Se sabe
que esa disfunción produce una alteración a nivel de la dopamina. Y de hecho, los fármacos que se utilizan de primera elección, es decir, los que normalmente se mandan de entrada en el síndrome de piernas inquietas, son los agonistas, es decir, medicamentos que funcionan como la dopamina. Entonces, realmente es un trastorno en el que muchas veces los pacientes les sorprenden, ¿no? Dicen, bueno, usted me está mandando un medicamento que se utiliza para el Parkinson. Sí, sí. No exento de efectos secundarios, evidentemente. Eso serían las formas en las que el paciente pues tiene lo que se llama el síndrome de piernas inquietas primario, es decir, no se debe a otra causa. Hay otras causas que lo pueden producir, como son, por ejemplo, la falta de hierro, produce un déficit de hierro en lo que nosotros llamamos la ferritina, que son los depósitos de hierro. Esto es muy común en las mujeres en edad fértil. Suelen tener pérdida de hierro y entonces, claro, realmente cuando tienen un nivel de ferritina bajo suelen tener síndrome de piernas inquietas. Se puede corregir con suplementación de hierro. Se pueden encontrar también en pacientes que tienen problemas en los nervios de las piernas, pacientes que tienen radiculopatías, lo que vulgarmente llaman pinzamientos. Bueno, cuando hay un pinzamiento, coge uno de los nervios que van a las piernas y pueden producir un síndrome de piernas inquietas. Sería secundario a ese trastorno que tiene. En pacientes que tienen problemas en los nervios, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes que tienen problemas en el riñón, insuficiencia renal, hay muchas causas. Por eso, como decíamos antes, es muy importante diagnosticar bien al paciente para luego poderlo tratar a medida, ¿no? ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico es clínico. O sea, el síndrome de piernas inquietas se diagnostica por lo que hemos planteado. Una necesidad imperiosa de mover las piernas, molestias desagradables en las piernas, que empeora con el reposo y mejora con el movimiento y que empeora por las noches. De hecho, los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas no pueden dormir bien y diría que el acompañante tampoco, porque tener a una persona que está sacudiendo las piernas constantemente, el 85% del síndrome de piernas inquietas tienen movimientos periódicos de las piernas. Es decir, es un movimiento que no es mover solamente las piernas, es moverlas con unas características, con una periodicidad, con una duración. Entonces, esos movimientos periódicos los suelen tener los pacientes con síndrome de piernas inquietas y los padece tanto el paciente como el que duerme con el sujeto, ¿no? ¿Qué tratamiento efectivo hay para el síndrome de piernas inquietas? Bueno, lo que comentábamos, cuando el síndrome de piernas inquietas no es secundario, es decir, es primario, se debe a muchas veces, cada vez se están descubriendo más componentes genéticos, pues se utilizan los agonistas dopaminérgicos, son psicofármacos, el tratamiento habitual que se está utilizando hoy día. No exento de efectos secundarios. De hecho, uno de los problemas que tiene es que algunas veces con esos propios medicamentos pueden empeorar los síntomas y aumentar, ¿no? Hay otras causas que producen síndrome de piernas inquietas, como pueden ser déficit de hierro, con lo cual suplementamos, porque suele estar la ferritina baja. En casos de pacientes que tienen, ya digo, una polineuropatía o tienen un problema en los nervios, podemos también tratarlo con este medicamento. Depende de la causa que lo produce. ¿Qué nos puedes decir de la asociación síndrome de piernas inquietas y depresión y salud mental? ¿Están vinculados? Sí, realmente es un binomio bastante común, bastante frecuente. De hecho, muchos de los pacientes que precisan antidepresivos, como los pacientes con síndrome de piernas inquietas, pueden empeorar el síndrome de piernas inquietas, ¿vale? Entonces hay medicamentos que lo empeoran y, claro, si un paciente tiene depresión y tiene síndrome de piernas inquietas y hay determinados medicamentos que lo pueden empeorar, pues siempre es muy, muy satisfactorio poder desarrollar, tener otra opción terapéutica. En este caso, la estimulación magnética transcraneal, es verdad que se está implementando, todavía no tiene un nivel de evidencia muy alto, como para otros trastornos, como por ejemplo puede ser la depresión, pero sí es verdad que cada vez hay más bibliografía en la dirección de que es una solución real y bastante razonable, porque nos permite poder evitar ese tipo de medicamentos que les empeora y poderle tratar ese cuadro depresivo, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de la asociación entre el síndrome de piernas inquietas y el dolor crónico? A ver, comentábamos que una de las causas
que puede producir el síndrome de piernas inquietas, que es muy común, son pacientes que tienen problemas en los nervios de la espalda, lo que le llaman los pinzamientos, gente que tiene, realmente se llaman radiculopatías, o tienen problemas polineuropatías. Bueno, pues cuando un nervio se afecta, no solamente no podemos mover la pierna y no tenemos sensibilidad, también genera un dolor, se llama dolor neuropático, porque es un dolor de nervio, es como un dolor de muela. Siempre digo a los pacientes como un dolor de muela, pero en las piernas. Entonces, claro, ese dolor nosotros también lo podemos tratar con la estimulación magnética, con las técnicas de neuromodulación. Entonces, los pacientes que tienen síndrome de piernas inquietas y ese síndrome de piernas inquietas se debe a un dolor neuropático, es un dolor crónico neuropático, podemos ayudarle a controlar ese dolor con un tratamiento no farmacológico que también le va a ayudar en parte a mitigar ese trastorno que tiene de síndrome de piernas inquietas. ¿Y tiene efectos secundarios este tratamiento? El tratamiento clásico para el síndrome de piernas inquietas que comentábamos antes, sí. Los agonistas dopaminérgicos, pues, el principal problema es la aparición de efectos secundarios, ¿no? El incremento de los síntomas, es decir, algunas veces uno toma un medicamento para que no mueva las piernas y puede llegar un momento en que aumente ese movimiento de piernas. Algunas veces puede llegar a ocurrir en el 70% de los pacientes que emplean ese tipo de medicamentos. Y claro, otro de los problemas que tiene es el rebrote. O sea, puede el paciente en un 20 o 35% de los casos llegar a tener rebrotes de clínica, ¿no? De síndrome de piernas inquietas. O sea, realmente el tratamiento farmacológico que hoy día es bastante mejorable. Por eso que se está intentando pues utilizar este tipo de técnicas para poderles mejorar la calidad de vida a los pacientes que sufren piernas inquietas, que es una población bastante considerable. ¿Y se puede considerar que hoy en día es seguro utilizar la neuromodulación con el síndrome de piernas inquietas? Es cierto, como estamos comentando, que la mayoría de los estudios que se están haciendo en casos complejos. En casos complejos de pacientes con este trastorno, ¿no? Cabe pensar que por sus características y por sus bondades pues puede ser una alternativa real, segura y fiable, porque evita efectos secundarios importantes. Controla también comorbilidades, como ya hemos visto, como la depresión, el dolor, y ayuda a prescindir o disminuir la dosis de medicamentos, ¿no? O sea, que actualmente son los primeros medicamentos por los cuales se suele optar, son medicamentos de primera línea. Vamos a hablar de otro tipo de dolor y de otra forma de dormir. ¿Cómo duermen las personas que tienen fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una patología bastante compleja y bien lo saben los que la sufren, ¿no? Podemos decir que hasta el 90% de los pacientes con fibromialgia tienen dificultad para dormir. O sea, hay una relación recíproca entre el dolor y las alteraciones de sueño. Los que peor descansan, podemos decir que tienen más dolor, ¿vale? Esto se debe a lo que hemos comentado. Nosotros tenemos el sueño, tiene una diferentes fases y hay una fase muy importante que es la del sueño de ondas lentas. Eso es el sueño donde, como comentábamos, se crece, los niños crecen, es donde se produce la reparación física y se sabe que cuando se altera ese sueño de ondas lentas, se alteran pues la hormona del crecimiento y también sustancias, hormonas relacionadas con el dolor. Entonces, produce un incremento del dolor y de la percepción del mismo. ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño en la fibromialgia? Con diferencia, el más frecuente es el insomnio, igual que en la población global. O sea, el trastorno más común de sueño es el insomnio. Y yo le añadiría, y probablemente el peor tratado, ¿no? Pero también hay otros. Están el síndrome de apneas durante el sueño, los movimientos periódicos de extremidades y el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué nos puede aportar la neuromodulación en casos de fibromialgia? Bueno, realmente tanto la estimulación eléctrica como la estimulación magnética es una alternativa real para tratar el dolor y el trastorno del sueño en los pacientes con fibromialgia, las dos técnicas. ¿Algún caso llamativo que hayas tratado que se te venga a la cabeza? Sí, bueno, recuerdo un paciente que tenía insomnio, depresión y síndrome de piernas inquietas,
que había tomado pues muchos psicofármacos y lo que planteábamos antes, ¿no? Realmente pues el antidepresivo le estaba haciendo fuego amigo, le estaba empeorando la clínica del síndrome de piernas inquietas y no mejoraba. Entonces hubo que recurrir a hacer primero una evaluación diagnóstica, ver que realmente no tuviera un dolor de los nervios de la espalda, de las piernas, que es muy común el síndrome de piernas inquietas. Y una vez que descartamos eso, pues empezamos a utilizar técnicas de neuromodulación, como la estimulación eléctrica, la estimulación magnética, y realmente pues la paciente mejoró bastante. No solamente lo decía ella, sino también las amigas, ¿no? Lo veía el entorno. ¿Dónde tienes tu consulta y cómo puede alguien que nos esté viendo o escuchando pedir cita contigo? Bueno, nosotros estamos en Clínica Levia, es un centro que hay en Elche, en la provincia de Alicante, y estamos pues cerca de los Pisos Azules, en la calle Antonio Machado, al inicio de la calle. Realmente, bueno, nosotros llevamos allí ya bastantes años, llevamos desde el 2011, y estamos muy versados en el tema de lo que hemos hablado, ¿no? Patología de sueño. ¿Cómo pueden pedir cita? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo a través de la web, un teléfono? Facilítanoslo para los que nos están escuchando por el podcast y no puedan ver en imagen la forma de contactar. Sí, bueno, pueden pedir cita a través de la página web, pueden rellenar un cuestionario y solicitar que nosotros nos pongamos en contacto con ellos, o bien directamente llamando al teléfono que tenemos en el centro. Sería el 965 44 80 56. Como digo, las dos opciones, bien por vía telefónica o bien poniéndose en contacto a través de formularios que tenemos en la página web con nosotros. Bien, pues esta información la vamos a mostrar en la descripción del episodio, la dirección exacta, el teléfono de citas y la web, para todo el que tenga claro que quiere ponerse en las manos del doctor Esteban de Vicente y, bueno, que lo puede hacer sin problemas. Ha sido un placer tenerte de invitado en Referente. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Javier.